Bueno, pues parece que todo está bien. Vamos a empezar con una oración, el estudio que tenemos preparado. Antes de empezar, ¿vale? Pues te damos gracias, Dios Todopoderoso, nuestro Rey de Reyes, Salvador. Te pedimos en este día de Sabbat que tú nos estás dando este regalo para poder pensar en tus cosas y no las del mundo. Poder alimentarnos de la verdadera comida que es la del cielo, la que nos llena más que la de la tierra. Te pedimos que nos abras el corazón a todos los que vayamos a estar escuchando esto o a los que en un futuro lo escuchen. Toda la congregación que lo esté oyendo o lo vaya a escuchar después. Te pido que abras sus mentes, sus corazones, que cada palabra que salga de mí sea la que individualmente cualquiera necesite por sus circunstancias concretas en su vida, que sea la que le alivie o consuele o exhorte o edifique, según lo que tú crees que conviene a cada hermano, a cada vida, para su futuro espiritual y su bien. Te pido a mí que me des claridad mental, que me des destreza, agilidad, que me des palabra, que me inspires, me des de tu don, de tu fruto, para que lo que salga de mi boca sea con poder y que pueda ser fluido. Y te pido también, por último, que mantengas la atención de todas las personas al escuchar esto, que no vengan pensamientos para estar pensando en otra cosa o coger el móvil o lo que sea, que seas 100% el foco aquí. Todo esto te lo agradecemos y te lo pedimos en el nombre de Yeshua, nuestro Salvador, Rey de Reyes. Amén. Bueno, hermanos, pues voy a compartir ya las diapositivas. Voy a poner en modo presentación para que se vea más grande. Le voy a dar a vista de moderador para que se vea todo por aquí correcto. Bueno, pues como ya sabéis, estamos con la parasha de números, en la que se llama Beha Alotja, que no sé si se pronuncia bien, pero bueno, pues podéis buscar allí, ¿no? Significa en tu subirás, se encuentra en números en el capítulo 8, que empieza desde el propio versículo 1 del capítulo 8, así que desde el 8, y llega hasta el 12-16. Y aquí tenéis, bueno, abajo está escrito lo que se refiere, se significa, aunque hay detalles que lo vamos a ir viendo. Ahora los explicaré un poco. Esto, teniendo la esencia clara, no es tan relevante, pero bueno, nosotros hemos puesto en tu subir a. Pero vamos a ver por allí expresiones parecidas. No somos las personas más sabias ni los más técnicos en este lenguaje, pero yo más o menos entiendo la traducción, si lo podemos decir así, de esto, y ahora vamos a ir viendo de por qué tiene sentido en tu subir a. Ahora vamos a ver a dónde se sube y para qué, claro. Así que bueno, estamos ya aquí en números, vamos a seguir, vamos a ver el contenido que tiene. El contenido está en el capítulo 8, se encuentra del 1 al 4, el encendido de la menorá. Luego del versículo 5 al 26 de este propio capítulo 8, la consagración de los levitas. Luego en el capítulo 9, del 1 al 14, se relata la celebración de la Pascua, pero no la primera, sino como todos ya sabéis, habéis leído alguna vez o habéis escuchado, es como una segunda oportunidad por si la primera vez de la fecha original de la Pascua, del Pesaj, no la has podido celebrar porque te has contaminado o estabas lejos de viaje y no calculaste bien el viaje y no
y no ha dado tiempo a llegar a celebrarlo, porque acordaros que las fiestas en un tiempo concreto de la historia también se celebraban esta de Pesaj solo en un sitio. Se tenían que ir a todo el mundo a Jerusalén. Son las fiestas de las peregrinaciones, estas que también se las llama, ¿no? Entonces, si es posible que a lo mejor estuvieras de viaje, te descuidaras y no te diera tiempo a llegar a Jerusalén para esta fecha y eso, bueno, podría ser un motivo, pero en la escritura nos hablaban los motivos que son por haber sido contaminado por el flujo, muerto, o estas cosas que hemos estado viendo, ¿no? En estas parasot anteriores. Y bueno, pues es una segunda oportunidad, es un Pesaj, le llaman el Pesaj Sheni y está interesante. Está interesante porque surge a través de la inquietud de personas que se lo proponen, más bien de cierto modo se lo proponen a Dios, ¿no? Que él, si les considera tener esta segunda oportunidad porque quieren celebrar la fiesta y no pudieron. Entonces, eso me parece interesante. Es un buen rasgo ahí que tuvo el pueblo, sin duda, vamos, eso es de señalar. Luego, en el propio capítulo 9, la nube sobre el tabernáculo, también está este tema otra vez aquí, y está del 15 al 23. Y bueno, esto hoy tampoco lo vamos a tocar, porque no es en mi enfoque de hoy. Y esto se puede ver en otros años o en otros anteriores. El capítulo 10, del 1 al 10, se hablan de las trompetas de plata. Que bueno, trompetas de plata, ya sabéis, sofar, sabéis a lo que me refiero, ¿no? Y está del 1 al 10. Y luego del 11 al 36 está el tema de que los israelitas salen del Sinaí. Porque como ya sabéis, estuvieron un gran tiempo, o sea, no estuvieron 2 días en el Sinaí y se fueron, sino que vemos como el periodo ha sido largo, ¿no? Pero aquí se narra la partida, de cuando ya se empiezan a mover otra vez el campamento. Y eso está así, del 11 al 36. Y luego en el capítulo 11, Hasem, Dios envía las codornices, que eso está del 11, del 1 al 35. Y esto también es muy famoso, no nos va a dar tiempo a tocarlo, es una pena, porque es un tema muy bueno. Pero bueno, ahí está. Ya lo veremos en otro momento. Y luego el capítulo 12, cuando del 1 al 16, que es cuando Miriam y Aarón murmuran contra Moisés. Que también es un tema muy bueno a analizar, pero no nos ha dado tiempo. Y antes de que se me olvide, si no me equivoqué, que creo que no, si me he equivocado, perdón, lo miráis, la Haftará, que es el trozo que toca de los profetas para complementarlo con esto, es Zacarías 2, del versículo 10 al capítulo 4-7. Entiendo, si no lo he puesto mal. Este es el contenido de la parasha, este es el bosquejo, ¿vale? Luego aquí en esta otra diapositiva, quiero mostraros esto porque, bueno, nunca lo había hecho yo así. He visto que mis compañeros lo están haciendo. Creo que es bueno porque así se sabe de dónde se sacan las cosas y que no todos son nuestras imaginaciones y aquí hay respaldo y aquí hay responsables, ¿no? Y hay gente que ha hecho el trabajo de investigación que otros no tenemos tanto tiempo y bueno, estos recursos nos ayudan. Aquí les enseño, para esta parasha me he basado en estos 5 recursos, que tengo más, pero con esto es suficiente y hay 2 o 3 de ellos que son súper buenos y que me complementan, porque unos son técnicos y los otros son aplicativos y son de explicar cosas y llevarlas a la práctica. Entonces creo que son un buen material para hacer un estudio y una enseñanza, sin duda. Y aquí lo veis, estos son los que están aquí, no los voy a nombrar, pero los veis en la pantalla. Yo os recomiendo que si tenéis dinero os hagáis con estos recursos porque os expanden la mente para poder entender más cosas o cosas que no vemos y otros han visto y pueden tener razón, ¿vale? Entonces, bueno, sin irnos más lejos, vamos a leer hoy día el capítulo 8, nos vamos al pasaje, vamos a leer del 1 al 4 y dice así: Habló Hasem a Moisés diciendo, habla a Aarón y dile,
Cuando enciendas las lámparas, las 7 lámparas alumbrarán hacia adelante del candelero. Y Aarón lo hizo así, encendió hacia la parte anterior del candelero sus lámparas, como Hasem lo mandó a Moisés. Y esta era la hechura del candelero, de oro labrado a martillo. Desde su pie hasta sus flores era labrado a martillo, conforme al modelo que Hasem mostró a Moisés, así hizo el candelero. Y ahora vamos a comentar un poco esta porción que acabamos de leer, ¿vale? Sobre todo sobre la menorá se va a basar esta enseñanza de hoy, ¿vale? Y este estudio. Vamos a estar comentando primero datos que he cogido muy buenos del comentario del Anjor de Yale, que es un comentario de los mejores que hay. Ahora mismo yo sin duda lo creo. Después de haber leído varios, este lo recomiendo a todo el mundo. Es técnico, analiza el idioma, las frases, la exégesis, la estructura, también comenta, también te enseña variantes de manuscritos. Bueno, te digo, es muy bueno. Y dice así del versículo 2, dice así este comentario: las características básicas de la menorá del tabernáculo se exponen en Éxodo 25 del 31 al 40 y se repiten con pequeñas variaciones en Éxodo 37, 17, 24. La presente declaración relativa a las lámparas es más paralela a la de Éxodo 25, 37. El objeto específico de las instrucciones era asegurarse de que las 7 lámparas de la menorá arrojaran su luz en una dirección determinada, sobre un área concreta. Las instrucciones se dirigen a Aarón, el sacerdote, ya que él es el encargado de montar las lámparas de la menorá. Y ahí quedaros con ese detalle de montar las lámparas, ¿vale? Porque tiene que ver mucho con todo esto. Bueno, básicamente aquí el autor lo que te está enseñando es que en otros puntos de la escritura donde también se narra esto de la menorá, pero él te está diciendo que hay variaciones y pequeños detalles que no salen en otros sitios. Entonces, esos son datos que está bien saber porque uno pues va y ahora mismo acudes aquí a Éxodo 25, al 37 y lo puedes ir contrastando y te va dando cuenta como la escritura a veces te va dando un piquito por aquí, un piquito por allá, y aunque parece que repiten cosas, hay detalles que no, ¿vale? Vamos a pasar, vamos a seguir comentando el pasaje 2, el 8.2. El hebreo beja alotja, aunque aquí pone aloteja, pero yo sé que hay otras opiniones de que esto es alotja, ahí ya lo dejo para los que más saben. Significa cuando montas, estableces y no cuando enciendes. Por eso decía que os quedéis con lo de montar, porque aquí es donde hay un pequeño debatillo sobre qué significa esto. Como concluyó Rashi. O sea, Rashi concluye en que esto significa más cuando montas y estableces que más que cuando enciendas las velas, ¿entiendes? Es cierto que ifil, el a, es ambiguo. En Éxodo 27:20 y Levítico 24:2, por ejemplo, el sentido es encender. ¿Veis? Aquí el sentido es encender. Mientras que en Éxodo 25:37 y 40:25, así como en este versículo, el sentido es colocar las lámparas, entre paréntesis, nerot, que es como se dice en plural en hebreo, encima de las ramas de la menorá. Aquí te está comentando el autor cómo él lo ve y cómo se fija en otras partes de la escritura, ¿no? Para decidir por qué aquí sí, aquí no, y ahora lo vamos a ir viendo, vamos a ir desarrollando. La comparación de las descripciones bíblicas de la menorá con otros candelabros orientales antiguos han permitido aclarar su diseño y demostrar su antigüedad. En cuanto a su forma, corresponde estrechamente a los diseños de la edad de bronce tardía. Dame un segundo, que no me haya dejado aquí algo antes. No, vale. Bueno, esto
Esto es un dato, bueno, pues es un dato, tampoco es muy importante, pero me parece interesante, porque obviamente estamos viendo que la menorá no es algo así que haya salido de la imaginación de nadie. Se han encontrado cosas y arqueológicamente y la forma que tiene se sabe por pruebas, no porque nos lo imaginemos. O sea, esto yo lo he cogido también más por eso, ¿no? Para que veáis cómo también la menorá era especial, pero por lo visto en el oriente había este estilo de cosas que son árboles. Hay algo que se relaciona aparte con Israel. En el oriente tenían mucho, bueno, cosas religiosas relacionadas con árboles, cosas divinas y tal. Entonces, bueno, se comparten cosas, ¿no? Con otras culturas, eso ya lo hemos estado aprendiendo hace poco. Entonces, bueno, vamos a seguir. La menorá del tabernáculo consistía en un eje central vertical denominado cané, tallo, un término botánico. El eje central descansaba sobre una base llamada yarek, muslo, un término anatómico. A ambos lados del cané central se extendían tres ramas, también llamadas canim, plural de cané. Y es interesante porque veis, las palabras son, como dice aquí, son con corte botánico, o sea, y de anatómico, incluso hasta muslo, pues muslo es de animal o de hombre, ¿no? Eso es interesante, ¿no? Esas descripciones que tiene esto. Y luego, bueno, en esta foto de aquí que os he puesto, es una, como pone aquí, esto lo cogí de otro comentario, se llama Teach and Text. Dice, este dibujo de la menorá del templo, el altar del incienso y la mesa de los panes de la proposición, parcialmente reconstruido aquí y hallado grabado en una pared de yeso durante las excavaciones de una casa del siglo I a.C. en Jerusalén. Esta foto que estáis viendo, ojo, es la primera representación del mobiliario del templo que se ha descubierto. Esta imagen que estáis viendo, esa menorá ahí en esa pared, para que veáis, del siglo I antes de Yeshua, y veis, la forma es parecida, aunque esta es la circular. Hay otros que dicen que es más la otra, que es recta, pero bueno, eso es otro tema. Seguimos con el 2, y esta es, yo la he llamado la dirección de la luz, porque aquí esto es importante también en la menorá, hacia la zona situada delante del candelabro. El propio término hebreo menorá es ambiguo. Es difícil determinar en ciertas afirmaciones si se refiere solo a la base y al eje central del candelabro o a todo el artefacto con sus 6 ramas adicionales. Esta ambigüedad sale a relucir en la frase el mul pene a menorá, o no sé cómo se pronuncia bien pene, pero sí que es de lo de, creo que es rostro, que se ha traducido hacia la zona situada delante del candelabro. En el pasaje paralelo Éxodo 25:37, la redacción es el Eber panea hacia el área frente a su frente. Perdona si pronuncio mal el hebreo, pero es que yo no soy de saber hebreo, ¿vale? Pero bueno, aquí tenéis, lo veis escrito, en que lo sepa pronunciar sabe a lo que me refiero. Si asumimos que las dos afirmaciones son sinónimas, entonces la intención era que las 7 lámparas iluminaran el área frente a la menorá. Quienes han llegado a la conclusión de que las 7 lámparas debían orientarse hacia el fuste central, quizás porque entendían que el término menorá de números 8.2 designaba solo la base y el fuste central del candelabro, iban por mal camino. Al parecer, porque gráficamente, ¿cómo podrían las 7 nerot brillar hacia el centro? Solo 6 de ellas podían hacerlo. Y esto es lo que os estoy explicando, que hay un debate de
de hacia dónde iluminaba la luz de la menorá, si era como para adelante, para lo que tenía enfrente, o era como hacia sí misma. Y estas son dos posturas que existen, para que veas que para todo hay debate. Son estas dos posturas que existen respecto hacia dónde va la dirección de la luz. Vamos a seguir. El significado preciso del modismo el mul pené queda establecido por su uso en otros lugares. Así leemos que se fijaban 2 cordones de oro a la vestidura sacerdotal, el efod, en su parte delantera, el mul panaf, en contraste con los 2 anillos de oro fijados al pectoral del sumo sacerdote, orientados hacia el interior del efod, el eber a efod, aitá, o jaitá, no sé cómo es bien. Pues esas son las 2 frases. Y esto está según Éxodo 28, 25 y 26 y Éxodo 39, del 18 al 20. También el uso en Éxodo 28, 37, 39, 1. En Ezequiel 1, del 9 al 12, leemos que las bestias de la visión de Ezequiel se movían cada una, el Eber Panaf, en dirección a su frente, sin girarse mientras se movían. Este texto establece el sentido del versículo 2. Las lámparas estaban destinadas a arrojar luz delante de la menorá. Y aquí es donde el autor está usando estos argumentos para aclarar, ¿no? Lo que a él le hace más sentido. De por qué sí que es hacia adelante de la menorá. Seguimos. No se explica por qué era tan importante la dirección de la luz. El significado de esta acción se hace evidente cuando se tiene en cuenta el diseño del lugar santo. Si la luz se hubiera proyectado hacia adelante, habría caído sobre la mesa de los panes de la preposición, donde se amontonaban 12 panes, que simbolizaban las 12 tribus de Israel. Levítico 24, de 5 al 9. La luz y el fuego representan la presencia vivificadora y la bendición de Dios. Por ejemplo, Éxodo 13, del 21 al 22. Ahí te sale el ejemplo bíblico para esta afirmación. Por ello, Aarón debía disponer las lámparas de modo que su luz iluminara siempre el pan de la proposición. Esta disposición representaba visualmente la intención de Dios de que su pueblo viviera continuamente en su presencia y disfrutara de la bendición mediada por sus sacerdotes. Así pues, esta sección expresa simbólicamente lo que en el capítulo 6, del 23 al 27, afirma verbalmente. Así pondrán mi nombre sobre el pueblo de Israel, y yo lo bendeciré. Hebreos 8 y 9 nos recuerda que Cristo está ahora siempre presente en el santuario celestial intercediendo por su pueblo. La menorá era necesaria para asegurar la iluminación adecuada para las diversas actividades culticas dentro del tabernáculo. Como afirma Milgrom, solo cuando Dios empezó a hablar a Moisés desde el Santo de los Santos, después de la consagración del tabernáculo, recibió Moisés las instrucciones finales relativas al funcionamiento de la menorá. Interesante que todo lo demás estuviera preparado para ya luego darte las instrucciones finales de la menorá en ese orden. Eso también me pareció un dato curioso a tener en cuenta. Y seguimos, ahora con la menorá y el proceso. Aarón debía introducir cada una de las 7 nerot en el gabí a cuenco, situado en la parte superior de los tallos. Se ponía una mecha y un poco de aceite en cada lámpara y se encendía. En las excavaciones arqueológicas se han descubierto muchas de estas lámparas. El término hebreo menorá, de la raíz, esta que veis aquí escrita, es una N, una W y una R, es de la raíz brillar, resplandecer, y atestigua un cognado en minaeano, difícil de pronunciar,
que es el árabe meridional, y por lo que estuve viendo, un minaeano, creo que es el Yemen ahora, es por esa zona. Entonces, para que veáis que esta raíz comparte con esta zona también, y eso es algo cierto, que como todos sabemos que el idioma árabe comparte cosas con el hebreo, ¿no? Por lo que todos sabemos. Y aquí hay como una pequeña prueba de eso. Vamos a seguir. La fórmula Kasher Shiva Hashem et Moshe, como Hashem ordenó a Moisés, confirma el cumplimiento y es característica, esto es del pasaje 3, ¿vale? Y es característica de la formulación de la ley y el ritual de los sacerdotes. Subraya dos ideas relacionadas básicas para la ideología sacerdotal. No solo todos los detalles de la ley y el ritual fueron comunicados directamente por Dios a Moisés, sino que fueron llevados a cabo con prontitud por Moisés y los israelitas de su tiempo. Y aquí me puse yo otra nota que me fijé, ¿no? Que este detalle me gustó porque es práctico, ¿no? Para nosotros. Que aquí vemos cómo las personas fueron obedientes al acto, no se lo pensaron mucho, todas estas indicaciones las hicieron según como se lo mandó y punto, no pusieron muchos peros, que la menorá así, así, que esto se enciende así, así, que primero esto, no le pusieron puntilla a nada, ¿no? Ese es un buen enfoque a la construcción del tabernáculo. Y luego, claro, también lo que ya hemos comentado algunas veces, que no fueron imaginaciones humanas ni propuestas humanas de iniciativa propia, el cómo acceder y hacer estas cosas, ¿no? Del encendido y todo esto que lleva el tema de la menorá y de las cosas del tabernáculo y los objetos. Eso también hay que recordarlo siempre. Seguimos. Ahora vamos a comentar vamos a pasar a otro tipo de comentario. Estuvimos con varios de los que hemos mencionado y ahora vamos a ir con otra sección. Aquí ya nos vamos a ir metiendo más a otro estilo de tema, ¿vale? A ver. Vale, estamos por aquí. Del 1 al 4. El número 8, del 1 al 4, sigue lógicamente al capítulo 7, versículo 89, que informa del cumplimiento de la promesa del Señor de hablar con Moisés desde entre los querubines sobre el arca de la alianza. Y como puse aquí, ¿no? Es bueno esto del cumplimiento, siempre recordar cómo la propia escritura te registra las promesas y los cumplimientos de las promesas dentro de la propia escritura, ¿no? Cómo todo eso queda de testimonio y queda escrito. Eso también es bueno de ver, ¿no? Con los ojos. Vamos a pasar a comentar del pasaje 4. La representación vista, imagen o modelo. En hebreo mar'e de la menorá había sido mostrada a Moisés, al igual que en Éxodo 25:39 leemos que se le había mostrado el modelo tabnit de todo el tabernáculo, mientras que el hebreo mar'e connota una imagen o un dibujo, tabnit, de la raíz verbal que veis aquí escrita, bien puede connotar un modelo, algo realmente construido. Este significado viene sugerido además por la abundante evidencia de artefactos procedentes de tumbas y templos, de modelos votivos o miniaturas de edificios y objetos de función cultural. Y bueno, esto es interesante igual, ¿no? El contraste entre una imagen o un dibujo o un modelo. Aquí el autor te explica un poco la diferencia, ¿no? Esto también son datos interesantes de saber. Qué es lo que vio Moisés, ¿no? La visión. Si un dibujo o un modelo, ¿no? La inclusión de material sobre la lámpara en este punto
Números 8, donde estamos, en 1 al 4, no es inexplicable. La idea de consultar en la tienda de reunión incitaba a pensar en la iluminación del santuario y en particular en la dirección desde la que Dios hablaba. Meyers muestra que el candelabro es un árbol o planta estilizada con asociaciones de vida y fertilidad. Habla de lo que sostiene la comunidad y por tanto se asocia adecuadamente con la voz divina. Y en el americano dice: elaborado con 7 pisos, está refiriendo a la menorá, elaborado con 7 pisos, símbolo de la perfección, y, como resume Ashley, podría decirse que toda la menorá simboliza la presencia y la vida perfecta de Dios que ilumina su santuario y a través de Moisés a su pueblo. Y ahora mirad aquí para que veáis cómo esto de la menorá se puede extender mucho y se pueden comentar varias interpretaciones, varias profundidades, varios sentidos. A lo mejor, pues bueno, todos sabemos, ¿no?, que la menorá sale también este símbolo en Apocalipsis y sale en este libro que es muy simbólico y tal, ¿no? Pero me pareció interesante que veáis este comentario sobre está en el capítulo 1 de Apocalipsis, del 12 al 20, que es donde salen los candeleros. Mirad lo que dice, es interesante. Lo primero que ve Juan son los 7 candelabros de oro que representan a la iglesia. Ojo, en Zacarías 4:2 al 6, el candelabro con sus 7 lámparas es una expresión figurativa por la que una parte del mobiliario del templo representa a todo el templo, que por extensión también representa al Israel fiel. Buenísimo. Eso está en Zacarías 4, del 6 al 9, de donde saca esta persona esta conclusión. En el tabernáculo y en el templo, el candelabro con sus 7 lámparas estaba en el lugar santo, ante la presencia misma de Dios en el lugar santísimo, junto con el pan de la presencia. Y los judíos entendían que la luz que salía de sus lámparas representaba la presencia del Señor. En la visión de Zacarías, las 7 lámparas, en Zacarías 4:2, parecen representar el poder del Espíritu, 4:6, que dará al pueblo de Israel. El candelabro sobre el que se asientan las lámparas, el poder con el que reconstruir el templo. Juan ve 7 candelabros, cada uno de los cuales representa una de las 7 iglesias, y todos juntos representan a la Iglesia universal. La Iglesia, como continuación del verdadero Israel, también debe obtener su poder de las 7 lámparas, que representan al Espíritu Santo. Apocalipsis 1:4 y Apocalipsis 4:5. Mientras intenta construir el nuevo templo de Dios, así pues, para Juan, el templo de los últimos días ya ha sido inaugurado en la Iglesia, como sugiere la referencia anterior a Zacarías y el uso de Éxodo 19:6. En el versículo 6, la Iglesia como sacerdotes y reyes. Así lo confirma Apocalipsis 11 del 1 al 13, donde los candelabros representan a la Iglesia como el verdadero templo durante el tiempo que media entre la primera y la segunda venida del Señor. A la luz de los versículos 5 y 6, la muerte y resurrección de Cristo han puesto los cimientos del nuevo templo, que Él construirá por medio del Espíritu, las lámparas del candelabro. El cambio de un candelabro en Zacarías a 7 en el Apocalipsis subraya no solo que esta carta está destinada a la Iglesia universal de la escalada del final de los tiempos, sino también la idea de que el verdadero Israel ya no se limita a una nación, sino que abarca a todos los pueblos. Buenísimo.
Luego este comentario de aquí también, ya para rematar, y pasamos a la siguiente. Está bueno. Así como los sacerdotes del Antiguo Testamento cuidaban de las lámparas y los candelabros, Cristo es representado aquí como un sacerdote celestial que cuida los candelabros corrigiéndolos y exhortándolos. Eso es muy bueno. Vamos a pasar. Parece que las tradiciones de Silo, estos son datos de curiosidad que me pareció curioso que lo vierais. Parece que las tradiciones de Silo permitían que las luces del santuario se apagaran por la noche. 1 Samuel 3:3. Pero en Jerusalén con el tiempo, si no desde el principio, las lámparas ardían solo por la noche. Éxodo 30 y pasaje 8, Levítico 24 del 1 al 4. Josefo da testimonio de una costumbre posterior que mantenía las lámparas encendidas todo el tiempo. El templo de Salomón parece haber tenido candelabros separados. Esto está en 1 de Reyes 7:10. El modelo sacerdotal para el candelabro se basa aparentemente en la costumbre del segundo templo. Y a la posibilidad teológica. Desde el punto de vista teológico, esta sección refuerza la preocupación del autor por los controles religiosos. Esta sección, acordaros, estamos en Números 8 del 1 al 4. Que estos pueden llegar a ahogar la palabra de Dios. O sea, repito otra vez, desde el punto de vista teológico, esta sección refuerza la preocupación del autor por los controles religiosos. Que estos pueden llegar a ahogar la palabra de Dios es fácil de ver. También hay que apreciar que puede haber controles adecuados. A los ojos de los exiliados que regresaron, lo que había arruinado a los dos reinos era la libertad religiosa, una libertad equivalente a la anarquía. En su opinión, esta anarquía persistió en la Palestina exílica y a principios de la post-exílica. Es difícil hacer juicios de valor sobre su logro. El problema perenne del que da testimonio es la necesidad de poner a pruebas las palabras de Dios y de establecer criterios que permitan evaluar su autenticidad. La persistente falibilidad del hombre exige salvaguardias para que el Dios que habla, sostiene la vida y trae la luz sea realmente escuchado y experimentado. Y sí, como puse aquí, uno de los motivos sin duda del por qué Dios puso tantas reglas, tantas formas, tantas normas rituales, era para que la gente no se saliera del marco, para no agregar o inventar formas de hacer los rituales que terminan por deformar la santidad de Dios. Y recordemos que Dios es un Dios de orden, y como dice aquí en este comentario, creyeron que esta ruina que experimentó Israel de la separación de las tribus y todo, pues sí, tiene bastante sentido y yo creo que también que es así. Todo viene al final por no haber unión, por hacer las cosas mal, como no te han mandado, empezar a agregarle cosas. Así es como la corrupción empieza a infectar, ¿no?, a todo, hasta que pues eso llevó al pueblo a desobedecer en todo, idolatrías, como ya hemos visto en los profetas, ¿no?, que vemos que había reyes que hicieron que el pueblo fuera idólatra porque ya se estaban inventando incluso hasta otros becerros, otro sitio para adorar, diferente al que Dios eligió y todo esto, ¿no? Entonces aquí este autor me gusta cómo lo enfoca aquí, ¿no? Porque sí, son cosas que podemos aprender de las órdenes que se le dan a los sacerdotes, de los detallitos, cómo hacer con las cosas santas, ¿no?, del santuario. Todo tiene una enseñanza, sin duda. Vamos a ir a otro apartado, ¿vale? Este es contexto puente, la luz de Dios. Este también me pareció muy bueno. Aparte del beneficio práctico de suministrar luz para que los sacerdotes realicen adecuadamente sus tareas rituales en el altar del incienso,
y en la mesa de oro, las lámparas son la luz del Señor, no porque necesite una fuente humana de luz, sino para simbolizar el hecho de que el tabernáculo es su residencia y que alguien está en casa. Además, su luz permanece encendida toda la noche, desde la tarde hasta la mañana. Así que el Señor está despierto toda la noche. No sufre de insomnio, sino que simplemente no es un ser humano que necesite dormir. Como dice el Salmo 121:4, mirad, el guardián de Israel ni se adormece ni se duerme. Este que conocemos todos, ¿verdad? Fue una gran bendición para Israel tener un protector divino, que estaba vigilante las 24 horas del día, todos los días del año. Cualquier niño o adulto podía despertarse en cualquier momento de la noche, mirar hacia el tabernáculo y sentirse extrañamente reconfortado por el resplandor de las lámparas de Dios bajo la nube de la Shejinah, que brillaba como el fuego desde la noche hasta la mañana. Guíame, luz bondadosa, en medio de la penumbra circundante, guíame. Así como el Señor mismo fue la fuente original de luz en la creación y estableció el sol, la luna y las estrellas para proporcionar ciclos regulares de luz diurna y nocturna desde el cielo, Él es la fuente de luz en la nube sobre el tabernáculo y ordena que sus lámparas lo iluminen regularmente. Aunque la oscuridad prevalece durante la noche, el Creador ha proporcionado luces piloto para dar la seguridad de que la luz completa aparecerá por la mañana, cuando Él suministrará el pan de cada día, representado por el pan de la presencia en la mesa de oro del santuario. La luz de Dios es una poderosa metáfora bíblica de su protección y guía. Tú eres mi lámpara. Hasem, Hasem, convierte mis tinieblas en luz. Cuánto añoro los meses pasados, los días en que Dios velaba por mí, cuando su lámpara brillaba sobre mi cabeza y a su luz atravesaba las tinieblas. Tú, Hasem, mantienes encendida mi lámpara. Mi Dios convierte mis tinieblas en luz. En estos pasajes, el Señor proporciona luz a través de las tinieblas, de la vida de varias maneras. Él es la lámpara. Segunda de Samuel. Tiene la lámpara, Job, y sostiene la lámpara humana, Salmos y Proverbios. Una vez que la luz de Dios viene a representar su guía, es natural que simbolice su palabra comunicación, por la que dirige a los seres humanos. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Para el campamento israelita en el desierto, la conexión entre la luz de Dios y su palabra es literal. Los movimientos de la nube de gloria divina que se posa sobre el tabernáculo o se eleva de él guían sus viajes. Y el Señor se comunica con Moisés desde entre los querubines sobre el arca, donde está entronizada su gloriosa presencia. Hasta aquí hemos encontrado la luz de Dios relacionada con su creación y su palabra. Juan 1, del 3 al 5 y el 14, aplica este conjunto de conceptos a Cristo. Por medio de Él se hicieron todas las cosas. Sin Él no se hizo nada de lo que se ha hecho. En Él estaba la vida, y esa vida era la luz de los hombres. La luz brillaba en las tinieblas, pero las tinieblas no la han comprendido. El Verbo se hizo carne y puso su morada entre nosotros. Por su encarnación, el Verbo divino vino a habitar en la tierra. Igual que el antiguo tabernáculo israelita sirvió para que Dios viviera entre su pueblo. Por eso Cristo podía hablar de sí mismo como un templo, en Juan, por ejemplo. Al igual que la luz procedía del tabernáculo israelita, Cristo habló de sí mismo como la luz del mundo y prometió: el que me sigue no caminará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Al igual que la lámpara divina sostiene la lámpara humana, la vida santa de Cristo que está en él y no es prestada y es la luz de los hombres, suministra a los seres humanos la luz de la vida. No se trata solo de luz para orientación y seguridad en la vida presente, sino de luz que proporciona una vida más duradera, que supera las tinieblas de la mortalidad.
Cristo como agua y pan de vida eterna en Juan 4:14 y 6:51. Para que el ser humano tenga una luz de vida eterna, debe disponer de un suministro continuo de energía. Incluso hoy en día nuestras luces dependen de un flujo constante de electricidad. Las lámparas de aceite de Dios en el candelabro de oro del tabernáculo israelita requerían un suministro regular de aceite de oliva por parte de los israelitas y debían rellenarse todos los días. Si los sacerdotes no las mantenían así, se apagaban. La visión de Zacarías 4 presenta la solución al problema de mantener una luz infalible. Me preguntó, ¿qué ves? Le respondí, veo un candelabro de oro macizo con un cuenco en la parte superior y 7 luces sobre él, con 7 canales para las luces. También hay 2 olivos junto a él, uno a la derecha del cuenco y el otro a su izquierda. Pregunté al ángel que hablaba conmigo, ¿qué es esto, mi señor? Me respondió, ¿no sabes lo que son? No, mi señor, respondí. Entonces me dijo, esta es la palabra de Hasem a Zorobabel, no con fuerza ni con poder, sino con mi espíritu, dice Hasem Todopoderoso. Como en el tabernáculo, Zacarías ve un candelabro con 7 lámparas, pero en esta visión los olivos situados a ambos lados proporcionan directa y fiablemente un flujo continuo de aceite a las lámparas. El significado es no con fuerza ni con poder, sino con mi espíritu. Así pues, Zacarías asocia la luz continua de las lámparas con el Espíritu de Dios. Lo mismo hace Juan cuando describe el templo celestial de Dios. Delante del trono ardían 7 lámparas. Son los 7 Espíritus de Dios. Apocalipsis 4, 5. Según el final de la Biblia, la noche misma se convertirá en historia. Apocalipsis 21, pasaje 25 y 22:5. Amanecerá el día eterno y las luces piloto quedarán eclipsadas y obsoletas. No hay necesidad de templo en la Nueva Jerusalén, porque el Señor Dios Todopoderoso y el Cordero son su templo. La ciudad tampoco necesita la iluminación del sol o de la luna, porque la gloria de Dios la ilumina y el Cordero es su lámpara. Morar allí será como vivir detrás del velo, con el Señor en el impresionante lugar santísimo. No por casualidad las dimensiones de la ciudad forman un cubo perfecto. Apocalipsis 21, 16. Al igual que las dimensiones del santuario interior israelita. Primera de Reyes 6:20. Iluminar en la dirección correcta. La idea de Zacarías 4 de que el Espíritu de Dios es una fuente constante y fiable de luz concuerda con la función del Espíritu en el Nuevo Testamento, de proporcionar iluminación, enseñanza y guía, en nombre de Cristo, y poder dar testimonio de Él. Hechos 2 registra el comienzo de la promesa de Cristo del poder del Espíritu. El día de Pentecostés, el Espíritu Santo descendió sobre los creyentes cristianos, manifestándose visiblemente en forma de lenguas de fuego y permitiéndoles hablar en otras lenguas, idiomas. Si antes la luz de las llamas de las lámparas había representado metafóricamente la palabra de Dios, ahora su Espíritu daba llamas que facultaban la transmisión literal de su palabra. Cada cristiano lleno del Espíritu era como una lámpara que brillaba con luz en las tinieblas, señal del amanecer que se avecinaba. Cada congregación eclesiástica era como un candelabro de oro, fielmente cuidado por Cristo como sumo sacerdote. Aunque la luz y el voltaje vienen de arriba y ya no hay necesidad de mantener lámparas literales con aceite de oliva, los cristianos tienen un papel que desempeñar, manteniéndose enchufados a su fuente divina. Si se desenchufan abandonando su primer amor en contra del Espíritu que derrama amor libremente en los corazones humanos, perderán su luz. Cuando los cristianos tienen luz, deben dejarla salir allá donde haga más bien. Si usted camina por el sendero de las cataratas Bernal en el Parque Nacional Yosemite,
por la noche y tiene una linterna pero otros no la tienen, alúmbrela donde pueda guiar sus pies, así como los suyos. Del mismo modo, no basta con tener iluminación espiritual o intelectual, debe enfocarse en una dirección que sea beneficiosa para los demás. La historia está plagada de huesos blanqueados de desafortunados que no recibieron la dirección vital de quienes tuvieron acceso a la luz. Del mismo modo que las lámparas del tabernáculo tenían que estar orientadas hacia adelante, hacia el exterior, en lugar de hacia atrás, hacia el rincón. Jesús dijo en Mateo 5, el 14 al 16, como ya sabéis, vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad en una colina no se puede esconder. Tampoco la gente enciende una lámpara y la pone debajo de un cuenco. Tampoco se enciende una lámpara y se pone debajo de un recipiente, sino que se pone en su candelero y alumbra a todos los que están en la casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y alaben a vuestro Padre, que está en los cielos. Aquí la luz se refiere a las buenas obras, cuyo objetivo no es el legalismo ni la glorificación de la piedad humana, sino mostrar el camino hacia la fuente divina, de todo lo que está en armonía con una forma de vida verdaderamente amorosa. Del mismo modo, justo antes de su arresto, Jesús oró por sus discípulos y por las futuras generaciones de creyentes, para que todos sean uno, Padre, como tú estás en mí y yo en ti, que ellos también estén en nosotros, para que el mundo crea que tú me has enviado. Una unidad amorosa de esta magnitud, que solo puede venir de Dios, no puede ocultarse. Es un rastreador que conduce infaliblemente al corazón del universo. Y bueno, Javerín, pues aquí hemos terminado. Espero que, aunque haya sido mucho de texto, mucho de haber relatado, Dios use estas palabras, como dije en la oración, para que sirva de edificación en algún sentido a alguna persona, a algún hermano. Bueno, nos despedimos desde aquí. Saba Salón, todavía cuando lo estaréis viendo será Saba Salón, porque no será de noche. Y nada, que tengan buen final de Sabbat y buena semana. Los saludamos desde aquí y ya sabéis, cada Sabbat transmitimos enseñanzas en esta Keilah y si les gustan pues nos pueden seguir, ¿vale? Nos vemos. Un saludo.